Esta tarde me ha llamado muy triste mi mujer, Pilar Laguna, y me ha comunicado la noticia de que ha muerto Fernando Fernán Gómez. Entonces, dentro del mundo de la farándula, pues estamos todos de luto, y yo aprovecho para dar el pésame a su hija Elena, que es bastante amiga nuestra, y a su hijo, el editor de Obra Gráfica, al que conozco menos, pero vamos. Entonces, la historia de Fernando es imposible de definir, porque era un hombre que para mí sobre todo era un trabajador empedernido. Yo siempre que le he visto estaba haciendo algo, estaba escribiendo un guión, estaba estudiándose un papel, estaba preparando su película, estaba, bueno, pues con una actividad pasmosa, ¿no? Entonces yo conocí la primera vez a Fernando. Yo estaba en una extraña película dirigida por Jesús Franco que se llamaba Rififí en la ciudad, y él hacía un papel allí de comisario, y estábamos rodando en Marbella, y entonces apareció Fernán Gómez, que venía a hacer el papel. Y lo primero que dijo Fernando es que quería vivir en el Hotel Golf Guadalmina, que era el mejor en la época en Marbella. Y bueno, pues luego leyendo sus memorias, que es una cosa que recomiendo, en donde tal vez sea su mejor obra, mejor que todo el teatro y el cine que ha hecho, pues resulta que en esa película solo se las arreglaron los de producción para pagarle las dietas, y nunca cobró su sueldo. Pero en ese mundo de la picaresca y en esa España de la farándula de los tiempos de Franco, hablamos de los años 60, y bueno, las películas se hacían con 2 millones de pesetas, y entonces ahora se hacen con 600. Pero eso no quiere decir que la vida haya subido 300 veces. Eso quiere decir que las películas se hacían con mucho menos de lo que se debía hacerlas. Entonces yo me acuerdo que en los tiempos del Café Gijón, pues aparecían personajes como José María Zabalza, que tenía un amigo que tenía lámparas, una tienda de lámparas en Irún, y si el amigo le llamaba y le decía, oye, que he vendido 3 lámparas, pues Zabalza se ponía muy contento y decía, el lunes empezamos a rodar película. Bueno, pues Fernando era la élite de todo ese mundo, y era el famoso, y bueno, había hecho unas películas que toda España había visto, como eran pues Botón de Ancla, La Trinca del Aire, no digamos ya Va la Rasa, que serán unas cosas que a la gente joven le suene a marcianada pura, porque luego Fernando, al que se le conoce de sus últimas películas, siempre era un señor respetable que hacía el principal protagonista, pues no sé, en El espíritu de la colmena de Víctor Erice, o en alguna película estas de Garci, o en El abuelo, aquella de Galdós, y bueno, todas esas cosas. Siempre el papel de Fernando era el distinguido y el maravilloso. Pero en su época de joven actor, de comedia y de galán y de guapo oficial, que siempre ligaba con la más guapa, pues Fernando era un señor espigado, alto, que se casó con María Dolores Pradera, la cantante, que vivía en un piso luego, ya cuando se separó, en la Castellana, que era el orgullo de todos los actores, porque ser actor y poderse pagar un piso en la Castellana era una maravilla, y tenía un mayordomo. Y bueno, y en esa época, en la noche madrileña, era el rey, cuando iba a Villarrosa con su grupo de amigos, y entre ellos pues estaba Juan Estelric, estaba Agustín González, estaba Manuel Aleixandre, bueno, pues el grupo, los fans y el grupo de Fernando, ya sabíamos todos de antemano que si estaba Fernando allí nadie pagaba, porque estando el maestro, pues él se hacía cargo de esas cuentas. Y yo tengo una anécdota del primer taxi que yo vi en mi vida, que ponía 1000 pesetas, que ahora ya serían 6 euros, que no es nada, pero 1000 pesetas en los años 60 era una fortuna. Para que un taxi valía 30 pesetas una carrera normal. Bueno, pues Fernando es que dejaba el taxi en la puerta de Villarrosa, y en las juergas de flamenco y en todas aquellas cosas que pasaban cuando aparecía Frank Sinatra y Ava Gardner y bueno, y todas esas cosas, pues él era el principal anfitrión, y esas cosas luego terminaban en el Corral de la Morería. Estaba Tito Fernández, que era el rey del flamenco de aquella época, el que luego también dirigió El vecino del quinto, y esa serie de televisión que ahora tiene tanto éxito la empezó a hacer Tito. Y bueno, pues estos aterrizábamos en el Café Gijón, y desde allí los del cine de verdad, los de CEA y la profesión, pues casi no iban al Gijón, pero al Gijón íbamos los que empezábamos, y era un punto de arranque, ¿no? Y ya cuando aparecía Fernando, pues aquello era el colmo, porque era el consagrado, ¿no? Entonces, volviendo a la película de Jesús Franco, es muy gracioso, porque las 3 cosas que Fernando no sabía hacer las tuvo que hacer en aquella película.
Una era fumar, otra era nadar y otra era conducir. Entonces yo me acuerdo que en un plano Fernando tenía que fumar y entonces decía, yo no fumo, pero tú no te preocupes, no digas nada, que estos no lo saben. Y entonces empezó a hacer una interpretación maravillosa de cómo se fuma, hecha por un señor que ha observado a los fumadores, pero que él no fumaba, ¿no? Y luego conducir pues ya era más complicado. Pero bueno, como ya eso se sabía, pues solo se les hacía el momento de arrancar el coche y ya se cortaba el plano y luego se iba por otro sitio. Pero lo más gracioso de todo fue que había una escena en el puerto de Marbella y de noche, con los focos dándole allí al mar. Había una escena en que Fernando se tenía que tirar al mar y salvar a una chica. Entonces se tiraba con mucha interpretación y muy generoso y muy maravilloso. Pero en el momento que Jesús decía corten, me llamaba y decía, Gonzalo, que no sé nadar, y había que tirarse al agua y sacarle. Entonces Fernando siempre ha sido un personaje absolutamente desternillante, porque tenía un sentido del humor. Bueno, yo por ejemplo tuve una época, luego cuando se acabó esa película, él iba a empezar otra de director y me llamó y me dijo que por qué no era su ayudante. Yo muy serio le dije, a ver, enséñame el guión. Y era una película de unos viejecitos que se suicidaban y unas cosas que le gustaban muy raras. Y le dije, mira Fernando, yo, como no me vas a subir el sueldo, que dice, no, eso desde luego, cobrarás igual que con Jesús, pero sí cobrarás. Digo, bueno, pues mira, el problema de tu película es que no hay chicas y yo estaba soltero y no, es una película que hay que estarse sin ligar aquí 9 semanas y esto no puede ser. Dice, te comprendo perfectamente. Bueno, y entonces yo no fui ayudante de aquella película, que por cierto es la única que hizo que luego ni se distribuyó y se estrenó en unos cineclubs de una manera muy rara, pero bueno, era sobre una obra de Zunzunegui que se llamaba, pues ya no me acuerdo, pero es una película que pasa desapercibida en su filmografía. Y bueno, y entonces yo para raíz de ahí tuve una época en que Fernando me llamaba el moderno y yo a él le llamaba el antiguo, porque yo le decía que aquel guión de una novela tan antigua, que para qué la iba a dirigir. Y luego ya cuando me veía decía, oye, pues qué razón tenías, porque no le ha gustado a nadie más que a mí esta novela. Y bueno, y entonces dentro de esta juerga constante, el problema de Fernando es que, como era un trabajador que entre plano y plano escribía guiones, nunca dormía, y entonces inventó eso de la tabla vertical, así un poco inclinada en el cine, que se tumbaba allí, se quedaba dormido entre plano y plano, pero es que estaba preparando los guiones, estudiándose el siguiente papel de su obra, adaptando una obra que le gustaba de no sé quién, y Fernando era un trabajador constante, ¿no? Bueno, y luego ya en sus momentos máximos de su carrera, yo citaría, por ejemplo, el teatro que hizo de la sonata Kreutzer de Tolstoy, que yo me acuerdo que la noche del estreno fue un silencio total de veneración del público y al final estalló una ovación porque hizo una interpretación. Y entonces yo fui al camerino con Pilar ya y con Juan Estelric y su mujer, y bueno, y nada, le dimos un abrazo. Y dices que hoy tenía que hacerlo bien, que estabais aquí todos mis amigos. Y entonces él dosificaba sus esfuerzos y según la gente que había en la sala, pues interpretaba mejor o peor. Y bueno, era un mundo, ¿no? Y luego el gran problema de Fernando es que, aparte de que el cine le gustaba poco y hacía las películas casi pues para el dinero y esas cosas, ¿no? Pero a él lo que le gustaba de verdad era escribir. Entonces yo creo que es un gran escritor. En sus memorias ha llegado al colmo de la perfección. Yo no las he leído completas, pero vamos, la parte del arranque y la parte de los años en que todo era mentira en España, porque los actores fingían una fama que no tenían, les pagaban unos sueldos de risa. Si se iban a Italia a hacer una coproducción, aquí eso les daba mucha fama, pero en Italia era una cosa que Fernando fue muy admirado por los italianos también. Y estuvo a punto de hacer una de las primeras películas de Fellini, ni Vitelloni, y luego no había dinero y se retrasó y ya no pudo hacerla. Y bueno, Fernando tenía una historia inagotable, ¿no? Aparte de su gusto por las mujeres y que siempre ha tenido a su alrededor mujeres inteligentes y guapas y bueno, pues yo, Pilar Laguna, mi mujer, está muy triste porque dice que en sus recuerdos nadie dirá que ella interpretó su primer papel con Fernando de director en El señor vestido de violeta de Miguel Miura, y entonces pues lo digo yo.